Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que compraban cassettes mezclados en el tianguis los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Taxi Driver de Martin Scorsese. Bienvenidos sean ustedes una vez más a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar sobre la película Taxi Driver de Martin Scorsese, este director legendario neoyorquino, que también es famoso no solo por ser un gran maestro actual, contemporáneo del cine internacional, sino también es célebre por dirigir películas que se desarrollan en Nueva York. Recientemente ha ido cambiando esto en su filmografía. Ha filmado películas como Shutter Island, que se desarrolla en una isla. Ha dirigido películas como Los Infiltrados, que se desarrolla en Boston. Sin embargo, la etapa inicial de su carrera es muy característica porque sus películas se desarrollan en su ciudad natal, que es Nueva York. Entonces, Taxi Driver no es la excepción, es una de sus primeras películas. A mi parecer es su primera obra maestra, una película dirigida en 1976, cuando Scorsese todavía no era un director consagrado como lo es hoy. Sin embargo, este guión escrito por Paul Schrader, con quien Scorsese después colaboraría en diferentes obras como Raging Bull, como Bringing Out the Dead. Scorsese y Paul Schrader tienen una sensibilidad muy afín, y tienen una visión sobre la condición humana en la que coinciden de manera muy especial. Han hecho Paul Schrader y Martin Scorsese una mancuerna de guionista, director, una mancuerna pues ya legendaria, que ya eh, hay muy poco que podamos decir sobre Taxi Driver que no se haya dicho ya. Sin embargo, a mi parecer, era necesario un capítulo de Sin Esperanzas en el que celebremos esta obra maestra, porque me parece, pues en lo personal, una de las mejores películas del cine estadounidense. Me voy a ese extremo, porque me parece que es una obra verdaderamente relevante. La película trata sobre un veterano de Vietnam interpretado por Robert De Niro, que sufre de este fenómeno ya hoy en día tan mencionado, que es el estrés postraumático. En esa época, en 1976, no estaba de moda el término. Hoy en día ya es un término súper utilizado, esta cuestión del estrés postraumático. Sin embargo, en esa época, Robert De Niro interpreta a un veterano de Vietnam que consigue un trabajo como taxista gracias a que
su jefe, la persona que lo contrata, también es un veterano de Vietnam. Entonces, ahí hay una afinidad. Desde el principio de la película nos están diciendo que Robert De Niro se abrió esta puerta en este viaje del héroe en el que yo creo que es un antiviaje del héroe o un viaje del antihéroe, en la que Robert De Niro comienza trabajando como taxista, lo vemos enamorarse de una mujer, lo vemos sufrir el desamor cuando sufre rechazo por esa mujer. Sin embargo, la película nos muestra a un personaje completamente desilusionado de la sociedad en la que vive. Él es un personaje que vive la podredumbre. Él literalmente, cuando lo contratan como taxista, dice: yo manejo el taxi a cualquier hora y a donde sea, a cualquier barrio de Nueva York, a cualquier lugar recóndito, ¿no? A cualquier lugar, por muy peligroso que sea, a cualquier rincón de esta isla que es Manhattan. Y lo vemos en efecto, vemos el personaje que hay un cameo de Martin Scorsese en el que lo vemos interpretar a un hombre consumido por los celos y decidido a matar a su mujer y matar al amante de su mujer, incluso a hablar del daño que su arma de fuego le puede hacer a los genitales de una mujer. Entonces, yo lo que veo es en el personaje de Robert De Niro es una persona que dice: este mundo no vale la pena, esta humanidad, esta raza humana no vale la pena. Entonces, algo se le mueve dentro de él que le dice: tengo que hacer algo, tengo que hacer tengo que buscar una manera de hacerle justicia a la raza humana. Primero se le ocurre matar a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, se da cuenta de que no es nada fácil. Después tiene pues esta sincronicidad, esta coincidencia con esta prostituta de 12 años que la vemos que está tratando de huir de su padrote, interpretado por Harvey Keitel. Y eso es ya después de la mitad de la película, después de que conocemos a este personaje de una manera tan íntima, vemos que esta mujer interpretada por Jodie Foster a los 12 años, esta niña más bien de 12 años, le mueve esta necesidad que tiene de hacer justicia por su propia mano, de esa desilusión y de este odio que tiene hacia la injusticia, hacia la podredumbre, hacia los vicios humanos. Y pues ya no voy a entrar en el terreno del spoiler, pero en el tercer acto pues vemos cómo este personaje de Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, se decide, es decir, se avienta, decide hacer justicia por su propia mano, encuentra una misión de terminar con la podredumbre, y esta misión la encuentra en el personaje de Jodie Foster, de esta prostituta de 12 años que está claramente siendo abusada, siendo completamente manipulada por Harvey Keitel, el padrote, y encuentra una misión
de hacer justicia. Entonces, estamos hablando de un personaje sumamente complejo, sumamente perturbado, y la manera en la que el estilo visual y auditivo de Martin Scorsese la manera en la que nos muestra el estado mental, psicológico y emocional de este personaje es lo que hace para mí que esta película de Taxi Driver sea una de las grandes obras maestras del cine mundial. Es un estilo, una manera del uso de la cámara, el uso de la música, hecha por Bernard Herrmann, ni más ni menos, el músico que hizo gran mancuerna con Hitchcock, hizo la música para esta película. Entonces, para Martin Scorsese fue, pues me imagino que debe haber sido un gran honor, siendo él un gran fanático de Hitchcock. Y, y también pues la fotografía, el montaje, todo nos va metiendo en la psique, en la mente de Travis Bickle, de cómo ese personaje está decidido a buscar una manera de, como ya mencioné, hacer justicia en este mundo. Entonces estamos hablando, pues digamos, 1000 superhéroes, desde Batman hasta Superman, que luchan contra la injusticia, pero esta película lo hace de una manera urbana, de una manera, por decirlo de algún modo, realista. No voy a decir que es realista 100%, porque obviamente estamos hablando de Peliculandia. Es una película que no se desarrolla, evidentemente se desarrolla dentro de este mundo que yo llamo Peliculandia, pero no sé, Paquito, cómo interpretas, cómo ves, cómo sientes, cómo hueles, porque pienso que es una película sumamente sensorial que ataca a los 5 sentidos. Entonces, pues te cedo la palabra y me interesa mucho saber tu opinión sobre esta obra maestra. Pues fíjate que yo considero muy interesante, bueno, de por sí Martin Scorsese es un director de los grandes directores vivos que tenemos, y a mí me dio mucho coraje que tardaran tantísimo tiempo en reconocerlo. Insisto, los premios Oscar no hacen más que decepcionarme, porque Taxi Driver no le dio el Oscar a mejor director, como tampoco Toro Salvaje, como tampoco. Es muy difícil justificar que estas películas no tuvieran ese reconocimiento, siendo que demostró desde muy pronto, desde muy joven, que el dominio que tiene de la cámara, de la narrativa y del lenguaje cinematográfico. Taxi Driver es una de sus películas icónicas, y además Travis Bickle se vuelve la quintesencia del antihéroe urbano, de este personaje que habla en monólogos, que se habla a sí mismo, que tiene un diario, que son elementos que vamos a ver hasta en Watchmen, ¿no? Se van a volver icónicos de ese tipo de personajes. La historia eh, habla mucho sobre la soledad, habla mucho sobre estas personas que entran en el círculo vicioso de estar mal por estar solos, pero al mismo tiempo de crear soledad a su alrededor, como que la soledad es su enfermedad y al mismo tiempo es una adicción, y viven aislados, aislados completamente de los demás, creándose mundos en su mente, pues y al final, en última instancia, van a utilizar van a tratar de conformar el mundo real a ese mundo que ellos se imaginan. Son personajes que tienen unas brújulas morales muy extremistas, que si no estás de este lado estás mal, y que eventualmente, para bien o para mal, pues terminan explotando.
Y de hecho la película se volvió tristemente famosa porque cuando intentaron los atentados en contra de la vida de Ronald Reagan se dieron por un fanático que estaba enamorado de Jodie Foster, y que quiso hacer un gesto romántico imitando a Travis Bickle y tratando de matar al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Y por supuesto, gracias a Dios falló. Bueno, gracias a Dios porque no debemos, el asesinato no nos debe alegrar, pero tampoco es que Ronald Reagan fuera un presidente muy bueno. En fin, yo creo que destacaría de Taxi Driver de nuevo, eh, como cuando platicamos de esta película de Jarmusch, Only Lovers Left Alive, esa estética de la noche, esa estética nocturna, esa estética de las luces neón, chillonas y brillantes, destacando estas figuras, estos parias de la sociedad que salen de sus alcantarillas, eh, los transvestis que viven en la calle y que solo de noche pueden ser ellos mismos, las prostitutas, los pederastas, los homosexuales. También hay una carga racista muy fuerte en esa película, una carga racista que no es accidental. No digo que el director sea racista, porque todo lo contrario, él, con todo conocimiento de causa, balanceó y midió el contenido racista, sino que es una crítica al momento social que se está viviendo en ese momento, en esa época. Hay una fuerte, ¿cómo se llama? Polarización entre los blancos anglosajones, que son los fresas, que son los que están en las campañas políticas, que son los que viven en ese mundo de fantasía y que les aterra ese mundo de oscuridad que está ahí, ese mundo de la noche, y que lo representa muy bien Cybill Shepherd. Es esta niña que le atrae el peligro, esta niña que se enamora de Travis porque es el único que le dice a la cara que no es feliz, que está triste, que está sola, y que le está abriendo las puertas a un mundo nuevo, a un mundo diferente, un mundo en el que puede conocer cosas que no se había atrevido a conocer, y desgraciadamente ese mundo le aterra y se pierde para siempre de vivir esa experiencia. Y por otro lado, también está los afroamericanos que están todo el tiempo asociados al crimen, a la violencia, que sufren de acoso, que sufren eh, de todas estas, que sufren de toda esta realidad social que los elude, ¿no? Que los ignora y que los deja perdidos en la noche. Incluso los personajes, los antagónicos de Travis en la película originalmente iban a ser un grupo de pandilleros negros, de pederastas negros, y el mismo director le dijo, no, es que sabes que la balanza está muy inclinada hacia los afroamericanos y hace ver como que la película está señalando a los afroamericanos como los únicos malos y los únicos rateros, y yo no quiero eso. Entonces transformaron esos personajes y yo creo que funcionó muy bien. También me parece sumamente destacable el uso de las cartas para establecer muchas escenas, bueno, no las cartas, sino el texto escrito, y funcionan un poco como en Dunas, las voces en off, como para explicar ciertos detalles que no pueden o que no hay tiempo para explicar de otra manera, pero a diferencia de Dunas, en este caso no estorban porque estilísticamente se integran muy bien a lo que está, a la estética que está manejando el director. Entonces, al mismo tiempo que escuchamos estas voces en off que están leyendo cartas o que están leyendo diarios o que están leyendo textos, las integra de manera magnífica a la narrativa visual de lo que estamos viviendo. Yo pienso que Taxi Driver es una película que abreva mucho del cine negro, del cine de Bogart, del cine como como Cara Cortada, como la versión original de Cara Cortada, como El Halcón Maltés y como todas esas películas, porque es un personaje
que, que está harto de la injusticia, pero que se da cuenta que la ley y que el orden y que el status quo tampoco van a resolver nada y que sale más allá, va más allá del status quo. Es un personaje que, dadas las circunstancias, podríamos ver como un villano también. Es un personaje que se habla a sí mismo, que es un personaje que muy introspectivo, que solo vemos a través de su particular visión, solo vemos el mundo a través de su particular visión y, y que al mismo tiempo la mujer aparece como un elemento catalizador del drama. El primero es en la forma del personaje que interpreta Sybil Shepherd, Betsy, que hasta el nombre, hasta el nombrecito es como muy popis, muy fifi, que es la expresión que está de moda ahorita. Y el otro extremo es la niña interpretada por Jodie Foster, Iris, que también que representa el otro extremo de la moneda, la otra mujer, la mujer que está perdida y que necesita ser rescatada. Bueno, las dos deben ser rescatadas. La diferencia es que Betsy no tiene el valor para ser rescatada de ese mundo falaz y de ese mundo en el que vive de falsas luminarias y de colores falsos y de mentiras. Y Iris no puede salirse porque no tiene el poder, no tiene la fuerza para lograrlo, porque es una niña, ¿no? Me parece que es una película que es inspiradora desde el punto de vista cinematográfico, es una película muy honesta, el guionista utilizó aspectos de su vida personal y de sus vivencias personales para hacer a este personaje. Travis es un alter ego magnificado como siempre por la lupa del cine de Paul Schrader, sobre todo durante una época en la que viajó a Los Ángeles y creo que se pasó 3 meses sin hablar con absolutamente nadie. Eh, y también es la mente oscura de un Martin Scorsese joven, de un Martin Scorsese que estaba que era muy loco, que era muy arrebatado, que era muy atrabancado. Hay muchas leyendas urbanas sobre la película y sobre la censura que le quisieron aplicar, pero pues como todas las leyendas urbanas, seguramente un 50% es mentira y el otro 50% quizás sea una exageración. Pero es una de sus películas más entrañables. Yo creo que sería injusto llamarla la mejor película de Scorsese porque tiene una filmografía tan amplia y tan bien trabajada, tan impecable, que sería una injusticia tratar de establecer una escala de valor en su filmografía, pero ciertamente es una película representativa de lo mejor del cine de esa época, de esa década, y probablemente uno de los papeles mejor logrados por Robert De Niro junto con el de Vito Corleone en El Padrino 2. Cabe destacar que la película casi no se logra porque el presupuesto muy magro fue calculado a partir de un salario que le iban a dar a De Niro, un salario que está pues muy bajo, pero que empezó la preproducción antes de que De Niro ganara el Oscar por la película del Padrino, y la productora, que ya no tenía ninguna ganas de invertir, estaban buscando a ver cómo zafamos y dijeron, no, es que se me hace que De Niro va a querer renegociar su contrato y pedirnos más varo, y no, hombre, la gran sorpresa fue que les dijo, no, 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 yo voy a trabajar por el salario que me dijeron, no hay bronca. Y bueno, él y Harvey Keitel seguirán siendo los actores de cabecera de Scorsese durante décadas y décadas, ¿no? Y pues creo que fue la última película que hizo Bernard Herrmann, que musicalizó Bernard Herrmann, una banda sonora deliciosa, una banda sonora que está fuera de época, como dicen en inglés, timeless, que no tiene época, que no va a pasar de moda. Es una banda sonora exquisita y que me parece que es la tumba o la lápida perfecta por una
para una carrera tan prolífica como la de Bernard Herrmann. Pues es el que hizo la banda sonora de Ciudadano Kane, entonces ya tiene varias de sus películas, la de Psicosis, yo creo que varias películas que él musicalizó ya garantizaron su lugar en la historia del cine para siempre, y eso también le garantiza un lugar inmortal en el panteón cinematográfico. Eh, pues eso es lo que yo podría aportar, Fernando. Sí, pues no, yo estoy completamente una vez más de acuerdo contigo en todas tus observaciones. Sí, también destaco, no quisiera yo despedirme sin destacar el gran trabajo de Bernard Herrmann. Como tú dices, hizo la banda sonora de Ciudadano Kane y su última película como compositor fue Taxi Driver. Entonces, y en medio está por ahí Psicosis y muchas películas de Hitchcock. Eh, Claramente estamos hablando de una película que no se puede analizar, que no se puede comentar sin hacer referencia al hecho de que Bernard Herrmann hizo la banda sonora y que es una banda sonora excelsa, que tiene temas el tema romántico de esta infatuación que tiene Travis Bickle con el personaje de Betsy, de Sybil Shepherd, y también tiene ese tema tan disonante y tan urbano, nocturno, eh, mal viajante, por decirlo de una manera vulgar, este tema que nos saca de onda, nocturno, ¿no? Que es que contrasta completamente con el tema romántico que creó Bernard Herrmann para cuando las escenas de la relación de Sybil Shepherd con Travis Bickle. Y pues por mi parte eso sería todo. Yo, como dije al comienzo, hay ya muy poco que se pueda hablar sobre esta película que no se haya hablado más, pero me parece que el haber hecho un homenaje más de cientos o de quizá de miles que se han hecho a esta película, no podíamos, en mi opinión, no podíamos dejarla fuera de este podcast llamado Sin Esperanzas, en el cual comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Entonces, no sé si tengas un último, algunos comentarios finales. Como siempre, mandarle saludos a Herman, a Carolina y a todos los que nos escuchan siempre, que son nuestros leales escuchas, a Damián por ahí, y agradecerles que sigan apoyándonos, a nuestras familias, que nos han dado ahí por ahí compartir y que nos han dado like, por ahí nos comparten mucho, y eso a mí me da mucho gusto porque llega gente que no nos conoce y que personalmente, y que le aporta mucho al programa, y les mandamos muchos saludos y les dedicamos con mucho cariño estos programas. Ok, sí, yo también les mando un saludo y un agradecimiento profundo por su participación y por su apoyo. Y también les mando un saludo y un agradecimiento a todos nuestros escuchas por apoyarnos en esta aventura que ya llevamos varios meses, y que les agradecemos profundamente que nos escuchen. Esto fue el capítulo de Taxi Driver de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones. Hasta pronto. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zepping y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!